Hello, hello, bienvenidas al tercer episodio del podcast desde mi journal. El día de hoy vamos a hablar sobre creatividad, que es una palabra que está muy de moda hoy en día, yo creo nuevamente, y me encanta. Me gusta mucho que estén volviendo los hobbies análogos y que estemos dejando las pantallas un poco más de lado, pero creo que si bien hay mucha creatividad en el aire, no necesariamente por estar haciendo un hobby estamos siendo nuestro máximo potencial creativo, porque creo que muchas veces las redes sociales interponen mucho en esta idea de perfeccionismo o de tenemos que hacerlo perfecto para que se vea bien en vez de hacerlo por disfrute. Y justo por eso mismo vengo haciendo una reflexión también sobre los procesos creativos y que no siempre son tan expansivos como se ven allá afuera. Así que hoy les voy a contar harto sobre esa reflexión que he estado haciendo y cómo me ha ayudado a ser más amable con mis procesos creativos. Justo por eso el episodio se llama Tengo un nuevo hobby, porque es verdad, tengo un nuevo hobby y estoy como muy feliz probándolo, pero he tenido que adoptar esa como mirada de principiante y de equivocarme, porque antes no era así, como que partía un hobby nuevo y era de las intensas que se compraba todo y después me aburría y lo dejaba de lado. Y ahora, bueno, en el verano ya les conté que me vine a vivir con mi pareja y empecé a ver en Pinterest decoración y me empezaron a llamar la atención los telares de macramé. Así que dije, uy, me encantaría probar esto en el futuro. Pues no sé si se acuerdan que antes estaban como muy de moda las pulseras de macramé, de este hilo encerado como más finito con el que uno hacía pulseras o trenzas. Bueno, hoy en día está más de moda el macramé tipo telar, que es un hilo más grueso y mucho más suavecito, de color blanco o crudo por lo general, pero también hay colores, otros colores, pasteles, ocres, que se pueden utilizar para decoración. Y me encantó la idea, fue como, quiero hacerlo ya. Entonces le dije a mi mamá y lo primero que hicimos fue comprar lana, la más barata. Ni siquiera compré el macramé porque dije, si la voy a embarrar, la voy a embarrar y voy a probar, antes de embarrarla, voy a probar si es que me gusta con esto. Y me empezó a gustar y después compré los materiales más, el macramé, que es un poco más caro, pero es mucho más bonito y es súper suavecito. Pero ya sabía como un poco de los nudos. Así que fui de a poco como probando y viendo si me gustaba esto. Y me llamó mucho la atención que cuando empecé a buscar ideas, lo primero que me salía eran estos cursos de aprende rápido, aprende 10 nudos en, no sé, en 2 días y no sé qué. Y me hizo mucho pensar en esta idea que tenemos hoy de la creatividad como algo también productivo, como algo rápido, como algo instantáneo, como que incluso para hacer un hobby ya tienes que ser buena desde el comienzo y tiene que resultar, porque en realidad es una tendencia como social, yo creo, de no solamente con lo creativo, sino que en general todo se vuelve muy productivo siempre. Como que no veo que haya fallas en esta lógica de pensar que la creatividad no es productiva si es que todo el resto de nuestra vida siempre gira en torno a la productividad. Como tienes que alimentarte bien, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer esto y un montón de exigencias que nos vamos poniendo. Entonces, pensar que la creatividad también es así, en realidad es como una respuesta a todo el resto de las áreas de nuestra vida, cuando lo pensamos así me refiero. Así que eso ha sido como una de las reflexiones, pero me he permitido como ir de a poco con este hobby y lo he disfrutado un montón. De hecho, hace poco hice unos llaveros para regalar para unas amigas y a pesar de que eran varios, como que pude ir haciéndolos de a poco y sin esa exigencia de tener que hacerlo rápido. Y esto me hizo mucho reflexionar sobre el proceso creativo en sí, porque creo que cuando recién estamos comenzando con un proyecto creativo, por lo general tendemos a creer que siempre tiene que ser expansivo. Y cuando aparece el primer bloqueo creativo, nos frustramos o intentamos avanzar de ahí, desde ese punto, desde la fuerza, porque tendemos a creer que se avanza igual que en el resto de las áreas como más productivas. Y hoy, después de como varios bloqueos creativos que también me pasaron a mí y de haber
como estudiado más esto y también haberlo vivido más, creo que la creatividad también tiene que tener cierto fluir y cuando algo no está fluyendo o estamos medias bloqueadas, hay que quizás avanzar desde otra vereda, no desde la vereda de la fuerza o desde el avance como sin pensar qué necesito. Y justamente la otra vez, creo que hace como 2 semanas, estaba escuchando un podcast sobre esto, sobre la ciclicidad en los negocios, pero creo que también es súper, eh, se puede llevar a la creatividad, porque esta chica hablaba sobre los negocios femeninos y cómo de entender las diferentes estaciones en cada una de nosotras y llevarlo a los negocios, pero creo que también se puede llevar a la creatividad. Y ella hablaba sobre verano, invierno, primavera y otoño y no como externo, no independiente de lo que pasa allá afuera, sino de lo que pasa dentro de nosotras. Entonces, hablaba de nuestros diferentes ciclos y bueno, el verano era esta etapa en la que nos sentimos muy expansivas, muy creativas, muy arriba y en la parte opuesta obviamente está el invierno, que es una parte más oscura, pero no algo malo, sino un lugar de introspección, de calma, de pausa. Y entre medio de cada una de ellas estaba el otoño, que era una etapa más de planificación, y la primavera, que es una etapa creativa previa al verano, entonces es como toda la parte para crear y luego sentirnos más expansivas. Entonces cuando seguimos este ciclo y este fluir, todo se hace mucho más ameno y no estamos luchando por estar siempre en el verano. Y de acá viene mi reflexión en torno a lo que decía al comienzo, que las redes sociales nos hacen creer que siempre tenemos que estar en verano porque cuando vemos cuentas más creativas o cosas así, tendemos a creer que el verano es como la forma en la que tenemos que estar siempre o movernos entre primavera y verano, pero la verdad es que los procesos creativos también tienen harto de otoño y sobre todo de invierno, porque claro, podemos ver los resultados, los frutos, pero para que esos frutos crezcan, tiene que haber un proceso más introspectivo y más calmo en el que quizás no estamos avanzando rápido, pero estamos aprendiendo, estamos profundizando y eso me ha ayudado mucho a entender como en general, no solo para redes sociales, sino como les contaba, no es solo para quien trabaje en el área creativa, sino incluso para un hobby. Cuando estamos enfocadas en que esto resulte y en que esto tiene que quedar perfecto, por lo general nos llevamos a frustrar porque no estamos siendo amables ni compasivas con nuestro proceso que quizás es un poco más lento. De hecho, hablando de hobbies también, el año pasado pedí por primera vez un libro para colorear. En mi cumpleaños pedí de regalo y la única exigencia que me puse, porque no soy muy fan de colorear, la verdad, se relaciona harto con la ilustración, pero no soy muy fan. Me costó como integrar ese hobby. Y dije, ya, voy a probarlo y a ver si es que me gusta. Y dije, la única exigencia que me voy a poner es que este hobby no se muestra en redes sociales, no va a ser parte de mi contenido, a lo más voy a contarlo por historias, pero no quiero que se vuelva una exigencia más. Y, y claro, muchas veces creemos que tiene que quedar todo perfecto, que tiene que ser la paleta de color perfecta, que no nos podemos salir de la línea porque no queremos que se vea mal, pero en ese proceso muchas veces nos perdemos de jugar, nos perdemos de disfrutar y deja de ser un flow o un fluir más creativo, sino que más bien vuelvas a esta regla de que debe ser productivo. Así que esa es mi reflexión de hoy, desde la total humildad. La verdad no, en ningún caso quiero que sea como una regla, pero sí creo que es una mirada que me ha nutrido mucho en el último tiempo y me ha permitido ser más amable conmigo y no intentar forzar los procesos, sobre todo los creativos que muchas veces no son igual al resto de las cosas. Eso, cuéntenme si es que se sienten identificadas o si es que pudieron detectar la estación en la que se encuentran en este momento, porque es súper nutritivo también darse cuenta y decir, bueno, estoy en este lugar y
Quizás me serviría hacer esto, me serviría parar o me serviría quizás si es que estoy en primavera continuar, porque también muchas veces nos pasa que estamos en este proceso de flow y nos empezamos a frenar o nos empezamos a preocupar por el resultado. Así que cuéntenme, yo voy a estar súper feliz de leerlas.